check your balls. Muy buenas, mis niños y mis niñas. Bienvenidos a Cómo un juego moldeó el survival horror antes de Resident Evil. Sweet Home, ok. Este video es de Gamer Cubemo. ¿Cómo? Cubemo. Vamos a ver qué tal. Antes que Resident, según yo, el que fundamentó eso fue Resident Evil. Curioso. En fin, ya saben, abajo el link y fuga. El género del survival horror es un tema un tanto complicado de abordar. No hay una respuesta 100% definitiva sobre cuál fue el primer juego que estableció ese estándar, en el que comúnmente encarnamos a un personaje vulnerable, Este juego es 10 de 10, pero capaz de sobrevivir en un entorno hostil, donde es crucial hacer buen uso de los recursos y herramientas para pelear y para resolver acertijos que estén en el camino. Si le preguntamos al gamer promedio, lo más probable es que mencionen el primer Resident Evil de 1996. Capcom sí fue la primera entidad en la industria en utilizar y popularizar el término de survival horror, pero antes de ellos ya había una que otra propuesta que bien podría considerarse miembros de ese género, o por lo menos precursores. Alone in the Dark tiende a ser el más mencionado por el cómo desarrolló muchos de los elementos que se volverían fundamentales en el survival horror durante muchos años. Mecánicas como los puzzles, la exploración, los controles de tanque, lo tenía todo, pero por lo menos los que quieran ponerse más técnicos aún, tampoco consideran a Alone in the Dark como el survival horror original. Antes de este título hubo otros que pusieron sus propios granitos de arena para darle forma al género. Otro que suele ser mencionado por su año de Uno podría ser el Metroid o no cuenta. Los Metroids originales daban miedo, ¿eh? Actualmente 2-3, no, realmente. Pero los originales, para mí sí un poquito, ¿eh? Los escenarios, el arte. Pero bueno, de todos modos, Metroid ya creó su propio, literalmente su propio estilo, que son los Metroidvania. salida es Mystery House. Pero a lo para el mejor Apple no, II. porque el chiste del survival horror es eso, sobrevivir en un juego de terror. Y Metroid ya sé que no, porque pues, tienes balas infinitas, puedes recargar en cualquier momento. Pero no lo sé. Me gusta cómo suena. Que era como Clue, el juego de mesa. Tomábamos el control de un personaje encerrado en una mansión victoriana con otras 7 personas, y una de ellas era un asesino que iba eliminando a todos. Y para Eso es el clue. Eso no es survival horror. sobrevivir había que investigar por la casa para conseguir pistas, y había que hacerlo rápido para no ser la próxima víctima. Claro, siendo justos, es más horror que supervivencia. Realmente no hay enemigos aquí a Es los el que clue. enfrentarse, pero era un comienzo. Me También pasa lo mismo que con Metroid. No cuenta, pero podría. es importante recalcar que Occidente no eran los únicos avanzando en este frente. Uno de los problemas que había antes con el lanzamiento de videojuegos era el tema de la localización. Verán, antes vender un título en un mercado internacional era algo complejo. Los desarrolladores no estaban completamente seguros de que las ideas que funcionaban en una región necesariamente fueran bien recibidas por audiencias en otras partes del mundo. Y como el costo que implicaban las traducciones Suele y la pasar. Por eso el Fatal Frame es un juego conocido por ser mayormente japonés. Yo lo conocí porque cuando le hice una liberación a mi Wii, sí, lo agarré y le di libertad. Lo solté de los grilletes de Nintendo. Me puse a descargar juegos, ¿no? Obviamente. Y entre esos vi esa portada, esa hermosa portada de Fatal Frame 4. Me llamó la atención, dije, quiero jugar un juego de terror. Hasta ese entonces no me animaba a jugar juegos de terror. Lo descargué, lo jugué y justo al inicio me salía tal cual. Este juego solo salió en Japón. Estás jugando una versión hecha por fans que está traducida y se puede jugar perfectamente. Y tal cual se podía, todo estaba subtitulado, no había nada en japonés. Lo jugué y me enamoré. Así de simple, se me hizo un juego precioso el Fatal Frame. Luego busqué y había otro, que era el 2 porque el que jugué, que es el 4 es el Mask o Eclipse Lunar. Sí, de Eclipse Lunar Mask, algo así, la máscara de Eclipse Lunar. Y el 2 no recuerdo ahí sí cómo se llama, pero trataba de unas gemelas. Que vaya final, mi hermano estaba viendo ese final y estaba, ¿qué mierda acabas de hacer? Pues así es el final, ¿qué quieres que te diga? Y muy buenos. Ese sí estaba en español. No en español, pero salió en España, así que tenía doblaje en inglés. No, en japonés. Estaba en japonés, pero tenía pues subtítulos en español. Había un doblaje en inglés que yo lo jugué así por pendejo, no quería ponerlo, pero lo terminé de poner sin querer.
Pero sí, recomendadísimos, esos juegos. Joyas. producción de copias tendían a ser altos, y teniendo en cuenta que no había garantía de que conseguirían un buen retorno, muchas veces no se tomaban la molestia de llevar sus obras fuera de sus fronteras. Obviamente esto fue muy común en Japón. Hubo Sí. una enorme cantidad de juegos bastante buenos e interesantes que nunca llegaron a Occidente, al menos en Ujú. formato físico. Fue gracias al internet que Véanlo, esta chulada. Cómo amo este juego. Su puta madre, lo quiero comprar porque está para el puto Switch, pero está bien caro. Que lo vale, pero en verdad está putas madres de caro. pudimos ver y jugar estas obras. Entre esas Y yo la tantas cagué estuvo el porque título mi que hermano me dio el dinero para comprarlo por mi cumpleaños y yo me gasté el dinero porque ocupaba pagar otras cosas y la cagué y por eso no lo compré. entre conocedores es apodado el primer survival horror en la industria, un juego llamado AX2 Ushujou Sousen Nostromo. Lo intenté. El arte se ve cool. Para la NEC PC Lo 6001, intenté. que fue un modelo de computadores caseros en Japón. Este fue un título inspirado en la película de Alien de Ridley Scott. Consiste en 4 modos diferentes de juegos con diferentes objetivos. Miren, y yo lo quiero en físico, yo no lo quiero en digital. Cuesta 1,400 pesos. Los vale completamente. Para mí los vale. Es que ni me la pienso, güey. Pero, o sea, actualmente me la pienso porque pues soy adulto y tengo un chingo de mamadas que comprar, ¿no? Uy, pero lo voy a hacer mi guardadito, chingue su madre. Porque es que en verdad es un juegazo. El primero consiste en navegar por un laberinto y vencer a unos aliens, que bueno, no había mucha resolución en la época para ilustrarlos mejor. Y claro, tenía su parte de puzzle. El jugador se movía simultáneamente sobre 2 mapas Esto está bien bizarro. para vencer a los aliens. En uno era amarillo y en otro era verde. El icono amarillo podía vencer a los aliens y el verde era su parte débil. Y debía viajar en estos portales, había que usar la imaginación en esa época, para vencer a todos De hecho, tengo un detalle porque apenas me estoy acordando que ese juego lo único que tiene es que sí, ya salió, pero está en inglés. O sea, y a mí me gustaba mucho la historia. Que ya me lo sé, realmente no ocupo otra vez porque me lo pasé, yo qué sé, 12 veces. Perdón, ya les dije que me encantó. Y ese es el problema, ¿no? Que está en inglés, pero pues como me lo pasé un chingo de veces, sí me acuerdo bastante. Y a pesar de que me gusta mucho, prefiero el 2. El 2 me hizo un poco más divertido. Más chido, ¿no? Pero de todos modos, los dos son joya. los aliens en Y me ambos falta mapas. jugar los demás. Claro, los gráficos Pero son juegos de esos rudimentarios que dejaban pues, muchas perdidos. cosas a la interpretación, pero el juego daba una breve introducción de cada minijuego para que tuviéramos una idea de qué No te carajo perdono, estaba pasando perdóname. en la pantalla. Por lo menos en el primero, explican que nuestra Decide, perdóname, no hay video. nave fue lanzada a un espacio dual queer. Claro, los otros minijuegos son Perdido en el bosque, donde debemos recolectar unos diamantes antes de que se agote el tiempo, en un bosque, usen su imaginación. Luego Ujú. Nostromo, donde Usen debemos su recolectar imaginación. 4 objetos diferentes mientras escapamos de un alien que está vigilando la zona. Y el último, robar al alien, donde estamos en un banco de aliens y debemos robar su dinero. Ah, huevo. Sé que es un poco difícil tomarse en serio Perdón, a se AX2 compra. como el primer survival no voy a horror, acordar de esas palabras. dado que como que falta la parte del horror, y unas escaleras no son particularmente atemorizantes, ni unos arrobas. Pero bueno, era 1981, hicieron lo que pudieron. Igual su intención era hacer un videojuego que por lo menos estresara un poco, y dada la época, creo que sí fue un pequeño logro. Es la prehistoria de los survival horror. Hay Tal poco cual. conocimiento sobre este juego porque, como dije, nunca llegó a Occidente. E incluso conseguir una ROM para jugarlo en internet no es tan sencillo, así que es normal que siga tan desapercibido. Pero es ¿Quieres empezar una carrera en tecnología? No. A chingada las carreras. Yo soy un independiente con gustos bien rebeldes. primeras instancias donde 4 de los elementos más importantes del género aparecieron en pro de crear esa atmósfera agobiante que pronto sería la firma de los survival horror: exploración, acertijos, manejo de recursos y combates. Si bien AX2 pareciera haber sido el primer juego en tener todo esto empaquetado, hubo otro título, también de Japón que no pudimos ver por estos lares, que sí dejó un legado mucho más marcado, siendo recordado no solo como uno de los primeros survival horror propiamente, sino que fue la inspiración directa de el máximo exponente de este género, Resident Evil.
El juego es Sweet Home, un título de 1989 que salió El para el título. Nintendo Famicom. Ya para estos años y con un hardware más potente, había más posibilidades de que se podía lograr Bien. desde el ángulo del Juego por horror. Y turnos, los ya desarrolladores de Sweet Home, quienes Japón, fueron nada más y nada menos fanáticos que de eso. Capcom, querían hacer algo memorable. Este título estuvo basado en una película de terror japonesa que tenía el mismo nombre. En el film veíamos las andanzas de un grupo de documentalistas que, interesados en contar la historia y dar a conocer las obras de un pintor llamado Ishiro Mamiya, visitan su mansión abandonada para investigarlo a él y a sus obras. No se sabe de su paradero, pues 30 años atrás, él y su familia habían desaparecido. Cuando llegan a la mansión, que Ok. claramente no se ve embrujada, encuentran algunas de las pinturas La típica, ¿no? Mansión toda negra, abandonada de mierda. No, claro que no está embrujada. de Ishiro, comienzan a restaurarlas y dan con el hallazgo de que ellos no son los únicos en esa mansión. El fantasma de la esposa del pintor, al que solo se refieren como Lady Mamiya, vaga por la mansión en busca de su hijo con un muy mal humor. Después de un evento desafortunado con el fantasma y un hacha, los que quedan del grupo empiezan a investigar y descubren la razón detrás de la agresividad del fantasma. Hace 30 años, cuando todos en la familia vivían, ocurrió un terrible accidente. El hijo de los Mamiya, mientras jugaba, quedó encerrado en un incinerador que tenían en el sótano de la mansión. Porque esas son Ok. cosas que tiene la gente millonaria en sus Sí, sí, eso. Ay, ¿tú qué vas a saber? Lo típico, pobres. mansiones. Ustedes no tienen incineradores. Yo sí, obvio, soy rico. Pelabolas. Lady También tengo una parte donde cazo negros. Mamiya lo encendió y para cuando se dio cuenta lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Verga, güey. Claramente traumada por este suceso, Lady Mamiya se volvió loca. Y pensando que su hijo quería compañía para jugar, ella llevaba a otros niños inocentes a ese incinerador para quemarlos vivos. Ok. Y así acompañaron Nada rencorosa la ruca. a su hijo, hasta que la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando y fueron a enfrentarla. Y ella se quemó viva después, y su espíritu quedó encerrado en la mansión. Y del pintor, sí, no se supo un carajo. No es lo que quería saber. ¿Y dónde está el don? ¿Qué onda? Imagino que perder a tu hijo y que tu esposa comience a matar niños también puede generarte algunos conflictos psicológicos. Así que queda interpretación. Pero bien, todo el conflicto termina cuando reúnen al fantasma de Lady Mamiya con el cadáver de su hijo, que estaba convenientemente enterrado cerca de la mansión. Ella de repente olvida sus tendencias asesinas y asciende pacíficamente al reino de los cielos. Esta es la historia de la Llorona de la versión de las películas de las leyendas. Hola, ¿han visto esa peli? La de la leyenda de la Llorona. Creo que tendrán que ser de México. Básicamente en México. Vayan con Fede. Ahí lo van a ver. Busquen eso. Fede Lobo, leyendas, ¿no? Son leyendas de aquí de México. La primera la de Nahuala, luego la de la Llorona, luego la de las momias de Guanajuato, luego la del Chupacabras y terminan con la del Charro Negro. Verga. Y la de la Llorona me la sale de hecho al revés porque mi señora madre la ponía cada rato. Y güey, literalmente es la misma premisa, ¿eh? Donde imagino que tendrá que dar algunas explicaciones sobre todos los niños que mató. Sweet Home como película no fue particularmente influyente, a pesar de ser dirigida por quien terminaría siendo una eminencia en el cine japonés, Kiyoshi Kurosawa, aunque no fue necesariamente su culpa que la película haya terminado así, ya verán por qué, pero como juego, la historia fue diferente. Una Llorona Sweet Home, japonés, el ¿verdad? videojuego, salió un par de meses después del film, también fomentando Pasa lo mismo, literal. La doña secuestra niños porque está buscando a sus hijos. No los mata, pero güey, dudo que vivan durmiendo eternamente. Y tal cual, la doña es toda agresiva y descansa en paz cuando ve la tumba de sus hijos y entiende que sus hijos están muertos y ya, por fin, se va al cielo, ¿no? XD. honorable Como dijo ahorita, va a tener que dar muchas explicaciones de todos los niños que mató. En este caso, y gente, porque es que es la misma mierda, XD. tradición de hacer juegos basados en Quiero mi películas. demanda por Solo que, copyright. a diferencia de otros ¿Quién buscó? títulos que no dejaron muy bien paradas a sus franquicias, Ay, GT, yo algún día les traeré este juego, nomás quiero jugarlo para ver si en verdad era una mierda. Sweet Home hizo todo lo contrario. Dale. Aquí se siguen los eventos de la película, con algunas Se ve libertades, chidillo el lo cual juego, de por ¿eh? sí era muy llamativo, porque no era nada común que un videojuego basado en una película le diera más forma a la historia original. La premisa es la misma, manejamos al equipo que quiere hacer este documental y debemos lidiar con Lady Mamiya, y con una diversa cantidad de fantasmas y seres paranormales que habitan la mansión. Porque bueno, un solo fantasma hubiese sido como muy fácil. A medida que el jugador avanza, va encontrando pistas sobre los sucesos que hicieron que Ishiro y su familia desaparecieran.
En la aventura, uno se enfrenta a todo tipo de enemigos. Animales, murciélagos, armaduras embrujadas, gusanos, gente loca y claro, como esto es Capcom, zombies. No podían faltar. Los personajes van avanzando por toda la mansión, que por cierto está muy bien diseñada, hasta que llegamos al inevitable enfrentamiento con la fantasma, que aquí le dan el nombre de Fujin Mamiya. Ahora, a nivel mecánico, es donde relucía muchísimo. Primero y principal, Sweet Home es un RPG con funciones bastante populares de su género para la época. Tomamos el control de los 5 personajes mientras exploramos la mansión. Cada uno tiene características que los hacen vitales para el equipo. Algunos tienen más vida que otros tienen más defensa, y cada uno tiene un objeto que cumple una función diferente, y es vital para la aventura. Por ejemplo, uno de los personajes, Taguchi, es el camarógrafo, y él tiene la cámara. Con este objeto revelamos información que está escondida a simple vista, y también puede ser utilizada para hacer daño a algunos enemigos, muy a lo Fatal Frame. Como buen RPG japonés, tiene su parte de navegación y su parte de combate. Al encontrarnos con un enemigo, pasamos a una perspectiva de primera persona y debemos elegir las acciones que cada personaje tomará para vencer, o si de lleno preferimos huir. La intención de los desarrolladores era que los jugadores trataran de sobrevivir. Tenían que ser inteligentes con los recursos que consiguieran y cómo los racionaban en la aventura. Para hacer hincapié en eso, agregaron un par de mecánicas un tanto ingeniosas y crueles. La primera fue el sistema de inventario reducido, donde los personajes no podían cargar todo lo que se les cruzara enfrente. Debían administrar sus espacios, dejar algunos objetos y agarrar los que fueran importantes para avanzar en la historia. ¿Cómo odio eso, güey, de los RPGs? No hagan eso. Y la segunda mecánica era que cuando un personaje es vencido, muere y queda permanentemente eliminado. Y hace ¿Qué puto Fear and Hunger es este? que ya no tengamos acceso a sus habilidades, a su objeto insignia y a su espacio de inventario, dificultando muchísimo más el título. Por lo que buena parte de la aventura está pensada para ser prudentes con los encuentros y así mantener a los personajes con vida. Y claro, no es sencillo. La mansión está plagada de enemigos, y como parte de la exploración involucra retroceder a áreas ya exploradas para resolver acertijos una vez tengamos los objetos pertinentes para resolverlos, pues se imaginarán que encontraremos muchos enemigos, pero algo sin duda muy avanzado para su época. Fue como un Metroidvania rudimentario. También como parte de esa exploración, el jugador dispone de unas opciones en el menú para interactuar con los escenarios. Podemos acercarnos a los objetos para mirar con más detalle y conseguir más información sobre la historia o los enemigos. Y también podemos hablar con los miembros del equipo. Una de las cosas más interesantes que hizo para su momento fue cómo hacía que funcionara el equipo. Verán, eran divididos en 2 grupos. Supongo que para complicarle un poco la existencia a los jugadores. Claro. Y debemos manejar a cada equipo por separado, pero podemos cambiar entre grupos en tiempo real, incluso pudiendo hacer ese cambio en medio de un combate, para solicitar refuerzos, o que se retiren si la pelea está muy difícil. Y con esta mecánica podemos explorar áreas por separado de la mansión. Y bueno, el juego forzará a los grupos a separarse un par de veces. Incluso este juego llegó a incluir Quick Time Events, algo que apenas Ok, es un juego completísimo. Sale para sábado retro. se estaban haciendo como concepto en la industria, y añadió otros detalles que luego serían muy emblemáticos en el futuro. Sweet Home se atrevió a Cinemáticas así, ok. en busca de crear esa experiencia de horror y supervivencia que terminaría de agarrar forma con el paso de los años, como obra que empujara los límites del Famicom, y considerando que elevó bastante a la película, que se hubiese perdido en el tiempo, porque no fue particularmente memorable. Lo que el juego de Sweet Home logró fue impresionante, sobre todo para esos años, y fue una lástima que no llegara en su momento a este lado del mundo, pero gracias a los esfuerzos de fanáticos, ROMs traducidas empezaron a llegar al internet a partir del año 2000. Si bien nos enteramos de este juego tarde, en Japón fue muy bien recibido apenas salió. Fue trascendental en varios aspectos, no solo en crear una atmósfera terrorífica para la época, con las limitaciones del Famicom, sino que sus propuestas serían las fundaciones de muchas más obras en el futuro. Su contribución nada más como juego fue increíble, pero no se detuvo ahí. El director de Sweet Home, el legendario Tokuro Fujiwara, nunca estuvo complacido al 100% con el resultado del juego a nivel gráfico. Él sentía que se debía hacer mucho más para crear una atmósfera realmente Cuando remake, ¿tú sabes? terrorífica, pero que las limitaciones técnicas pues impedían materializar muchas de las ideas más osadas que el estudio tenía. Por eso, volver a hacer algo como Sweet Home fue algo que estuvo rondando en su cabeza por un buen tiempo.
Ahora, con la nueva era tecnológica y la llegada del 3D en los videojuegos, Fujiwara, ahora convertido en productor, quería ver qué tan posible era concretar su visión original con gráficos y mecánicas más elaborados. Por lo que, 4 años después del lanzamiento de Sweet Home en el Famicom, en 1993 encomendó a un equipo de Capcom para que le dieran una nueva vida a su visión. Y al mando de este equipo estaba el recién llegado Shinji Mikami, quien era Y ya saben, y literal, como se dice por ahí, y el resto es historia. un gran admirador del trabajo de Fujiwara. El plan era tomar las mejores propuestas de Sweet Home y llevarlas ¿Qué no saben decir otra cosa? a un primera persona, donde el jugador explorara una historia y ambientes nuevos. Muchos asumen que este proyecto iba a ser de lleno un remake de Sweet Home, pero ese no fue el caso. Verán, hubo un conflicto legal en torno a Sweet Home que hizo que fuera un poco problemática su distribución. El productor de la película había quedado insatisfecho con el resultado final, y poco después del estreno, cuando llegó la hora de la distribución física, el productor hizo su propio corte de la película, editando e incluso volviendo a grabar escenas para cambiar bastante la visión original del director. No. Sin el consentimiento de Kurosawa, y eso fue lo que se distribuyó a nivel nacional. Esto hizo que el director demandara tanto al productor como su compañía, Itami Productions, y Kurosawa perdió la demanda, por lo que los derechos de distribución de esta copia quedaron en manos de esa compañía, y la película original, la visión de Kiyoshi Kurosawa, pues quedó sepultada. Con la situación legal de esta película un tanto complicada, volver a Sweet Home pudo haber sido muy engorroso, por lo que desde un principio era necesario idear una nueva franquicia, con muchos de los elementos que ya habían trabajado y con esta prioridad de hacerlo en 3D porque tenía el potencial de elevar la experiencia a nuevos horizontes. Claro, al principio hubo varios contratiempos. El principal fue que la consola de la época, el Super Nintendo, tampoco tenía la potencia que Fujiwara y Capcom estaban buscando, pero solo tendrían que esperar un poco para que ese problema fuese resuelto. Con la llegada del PlayStation 1 llegó una gama de posibilidades mucho más amplia, y todos en Capcom dijeron: ok, esto se ve bueno. Con una nueva consola, Shinji Mikami y su equipo pusieron manos a la obra para crear una narrativa y personajes completamente nuevos. Oh, Jill. Que casi te conviertes en un Jill Sandwich. Y le dieron forma a un nuevo título. Uno que Capcom tampoco esperaba que fuese la gran cosa, pero terminaría siendo muy bien recibido en su lanzamiento. Puto cine, ¿eh? Biohazard o Resident Evil. Y pues el resto es historia. Una de las cosas que más me gusta de esta industria es poder revisitar estos clásicos de culto y ver de primera mano el origen de tantas cosas que hoy damos por sentado. Se nos olvida que detrás de las gráficas y las mecánicas hay décadas de ideas, pruebas, ensayo y error, que es lo que nos ha traído hasta este punto. Y Sweet Home es uno de los mejores ejemplos de cómo la genialidad de hace casi 40 años fueron las fundaciones de los mejores títulos que tenemos el gusto de poder jugar hoy en día. No podría recomendar más encarecidamente que juegues Sweet Home si te gusta el género del survival horror. Me dio muchas ganas de jugarlo, se ve muy cool. Es una obra magistral. Y ¿que voy a sufrirle un huevo? quién sabe, Shinji Mikami ha mostrado interés en volver a traer esta historia recientemente, así que el verdadero remake de Sweet Home podría venir en el futuro. Y el propio Capcom le ha hecho un par de guiños a esta historia en uno que otro título, notablemente en Resident Evil 7, donde tenemos la historia del grupo de documentalistas que entra a la mansión Baker. Se entiende la referencia, al igual que Evelyn. Hay quienes dicen que también está inspirada en Lady Mamilla. Pero claro, si no tenemos un remake en camino, igual tenemos esta joya para disfrutar, gracias a los fanáticos que han hecho ROMs traducidos, y así podemos apreciar las fundaciones del survival horror. Pero bien, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme estos minutos recordando esta joya, esta belleza. Si te gustó el video, dale su buen like para que el fantasma del algoritmo de YouTube ascienda pacíficamente el reino de los cielos y así deje de romper los huevos. También muchísimas gracias a mis patrones porque su apoyo hace posible este contenido. Sin más a qué hacer referencia, nos vemos en el siguiente video. Ok, increíble video, me gustó. En fin, ya saben, no sé, a lo mejor me animo. Es que no soy muy fan de sufrirla con juegos, no me gusta. Así con los Souls está bien, ¿no? Te la pasas, pero con esto de que se te mueren los güeyes. Por eso me da miedo traer Fear and Hunger. Pero bueno, a lo mejor. Es el nivel 7 y tal. Le tengo ganas. No los he jugado. Prácticamente ya he jugado casi todos. Me falta el 1 como tal, porque lo he jugado poquito, no lo he acabado. El Code Verónica se llama. Bueno, están dos. Está ese porque también está el 0. Creo que se llama 0. No sé si es ese. No sé si son el mismo. Y los más nuevos que serían el 5, 6
7 y 8. Bueno, sí, los demás los he jugado. He jugado el 2, el remake. He jugado el 3 remake. He jugado el 4 original. No he jugado el 4 remake. El 4 original se lo jugué en Nintendo Switch. Muy joya. Y soy fan, me gusta mucho Resident Evil. Pero en fin, ya saben, abajo al instante, suscríbanse, denle like y pues nada. Olvido Remaster revivió el gaming. Simón. Adiós. Ay, mi cabeza. Adiós.